Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos al chamanismo, bienvenidos a Tiempo y Atención, entrando en libertad, saliendo en libertad. Y hoy volvemos al capítulo de los chamanes con Jacobo Grinberg, con una segunda parte acerca de don Lucio de Morelos, que tiene que ver con su iniciación chamánica. En el enlace tenéis unos cuantos capítulos de México y sus mundos chamánicos de Jacobo Grinberg, los viajes chamánicos, Jacobo Grinberg y su definición de qué es el chamanismo, sobre todo en México, la psicología autóctona mexicana, que comencé ayer con don Lucio de Morelos y que hoy continuamos. En este capítulo, en el anterior, revisamos a este primer chamán, don Lucio de Morelos, qué asociaciones cerebrales de conciencia hace Jacobo Grinberg con los sistemas, que no son sistemas como tales, porque él no maneja el concepto de sistema, no manejaba don Lucio, pero sí que se utilizaba unas técnicas ancestrales, además, que van pasando por herencia de unos a otros, suelen ser familiares, a veces cuando no hay familiares a otros externos. Y hoy vamos a esa iniciación. Esta secuencia pertenece a ese podcast que estoy haciendo desde hace ya unas semanas, que tiene que ver con descubrir el chamanismo en todas partes, el neochamanismo, rescatarlo para entender que es parte de nuestra cultura, que es conveniente rescatarlo para no caer en este urbanismo al helado de consumo tremendo, en el que cada día aparece una nueva teoría acerca de cómo comer, qué rezar, qué no rezar, totalmente institucionalizada, que nos impide entrar en libertad y salir en libertad. En el podcast titulado Viajes chamánicos, ya he hablado de definiciones de chamanes, del éxtasis, del sacrificio, del chamanismo local o universal, de los 4 mundos del chamán, de un chamanismo chino llamado Homong, H-M-O-N-G, una historia desde cuándo empezó el concepto de chamanismo a surgir y por qué lo conocemos como tal, métodos de reclutamiento. Hoy vamos a otro viaje chamán, de la mano de Jacobo Grinberg. En esta continuación, y con la iniciación chamánica de don Lucio de Morelos. Como ya vimos, don Lucio Campos vive en un pequeño pueblo del estado de Morelos. Hace más de 30 años, esto está escrito en el 87 más o menos, que fue iniciado en el arte de curar y de controlar tormentas y granizos, con el objeto de cuidar que las cosechas de su región no sufrieran daños. Un día, mientras cuidaba sus vacas en el campo, don Lucio vio una esfera multicolor. Y aquí entramos ya en temas, iba a decir paralelos, multidimensionales, que ponen en juego la lógica, pero son los que nos fascinan y son los que ocurren también. Como digo, un día, mientras cuidaba sus vacas en el campo, don Lucio vio una esfera multicolor que se le aproximaba. Al tratar de atraparla, perdió el sentido. Al recuperarse, se percató que había sido herido por un rayo. Regresó a su casa y su esposa se sorprendió por su olor a quemado. A los 8 días, estando de nuevo en el campo, empezó a ver pequeños seres que lo llamaban. Al día siguiente dejó de comer y empezó a perder interés en la vida cotidiana. Asustada, su esposa trató de curarlo, pero sin éxito. Poco a poco empezó a entrar en estado de coma y así se mantuvo durante 3 años. Aquí quiero hacer un primer inciso para recordaros cosas, para hacer una comparación. ¿Cuántos autores de hoy en día, entre ellos Edgar Tolle, cuentan estas cosas? ¿Cuántos
de esos autores que he tratado en capítulos anteriores, cuando he hablado del hinduismo, del budismo, de los gurús de la India, hablan de estas cosas. Y claro, parece increíble que hoy en día podamos aceptar eso desde este lugar, de los nuevos, y nos resulte grosero, vulgar, analfabeto, estas cosas que ya existían antes. Y la pregunta que me hago es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué podemos aceptar que la ciencia nos obligue a aceptar el milagro de que antes del Big Bang no saben qué había? Porque no lo saben, pero hay que aceptarlo como tal. ¿Y por qué no podemos pensar que estas cosas también existen, más allá de que todavía no tengan respuesta? Poco a poco, repito, empezó a entrar en estado de coma y así se mantuvo durante 3 años. Don Lucio cuenta que mientras su cuerpo se mantenía inconsciente y alimentado artificialmente, su espíritu estaba despierto y recibiendo enseñanza, la cual le era otorgada por los trabajadores del tiempo, seres espirituales encargados de mantener el equilibrio atmosférico del planeta. Durante el primer año de su enseñanza e iniciación como chamán, don Lucio viajó con los trabajadores del tiempo a todo lo largo y ancho de la tierra, mientras le enseñaban cómo controlar las tormentas, desviar los granizos y disparar el rayo. Aquí la lógica nos podría decir, bueno, si es la naturaleza la que se encarga de estas cosas por producto, como consecuencia de la química, de las temperaturas, del mar, de lo que queráis, del clima, ¿por qué hemos de intervenir? Esta pregunta es totalmente ilícita. De hecho, es una pregunta que genera duda. Pero la dejamos ahí apartada. La lanzo para que la tengáis ahí presente, como la tengo yo. Durante el segundo año, don Lucio fue entrenado a reconocer hierbas medicinales y recibió instrucciones acerca del arte y las técnicas de curación. Aquí ya entramos en otra fase. Primero estaba el tiempo, el clima, y ahora también enseñan acerca de otras cosas. Hierbas medicinales y cómo curar. Los trabajadores del tiempo, estos seres etéreos, según don Lucio, forman parte de rebaños que se distinguen por sus colores. Existen rebaños blancos, amarillos, verdes, negros y de otros colores. Cada uno de ellos representa una nación y un estado de conciencia. Don Lucio considera que México es el rebaño de color blanco por su capacidad de estar en el ser o centro de la conciencia. De nuevo, cada uno cuenta sus cosas en base a su cultura. Yo tengo claro, no de ahora, desde que empecé a leer Los mundos chamánicos de Jacobo Greenberg, que esto es una manera que el ser humano tenemos de entender las vibraciones y las energías que hay todo el tiempo, aquí y allá, me da igual dónde. Porque yo tengo dudas de que los conceptos nacionales de Estado, de territorio, existan. Bueno, los podemos llevar de esta vida a la siguiente o lo que sea, pero sinceramente creo que eso no es lo importante. Sería un poco ridículo estar queriendo soltar todo lo que nos hace dependientes, el terror del infierno mental, y pasarnos a otro plano de la conciencia, que esto lo podemos experimentar y lo hemos experimentado pues mucha gente que ha meditado, mucha gente que ha hecho viajes de psilocibina y otras cosas, y que haya una réplica de un mapa geográfico estatal en el más allá. Por cierto, que puede ser que esto ocurra en un terreno físico, es decir, en el mundo, en el universo, debe de haber muchas otras civilizaciones, por llamarlas así. No tengo ninguna duda, esto es infinito, grandísimo, inmenso. Pensar que somos los únicos es pensar mucho. Y cada uno, cada ciencia, conciencia, civilización, habrá desarrollado sus cosas como quiera. Y sí, habrá gente que tendrá una teología superior, pero, sinceramente, yo todavía no me niego a aceptar, a entender, a aceptar sería la palabra, de que el ser humano tiene algo dentro, probablemente los otros también, que es lo que nos hace verdaderamente trascendentes, que es el control total y absoluto, el trascender la materia.
Si no, seríamos animales. Por ahí hay cierto tipo o ciertos estratos animales. Están los que conocemos, estamos nosotros, y a lo mejor también hay teorías por ahí por el mundo que dicen que nosotros somos los animales de otros seres y cosas de ese tipo. Tenemos muchas teorías, las que queráis, infinitas. Estamos aquí para preguntarnos. Incluso Jacobo Greenberg habla de que es a través de la latiche donde se genera esa conciencia humana que nos lleva aquí. Y la pregunta que nos hicimos el otro día fue, bueno, ¿y por qué la latiche genera algo que supuestamente es inferior en conciencia? ¿Para qué? Yo me hago la pregunta, más allá de que la latiche sea ese lugar en el que está toda la información contenida en particularidad y en generalidad. Es decir, que tú ves un grano de arena y está todo contenido ahí como si fuese un desierto, una manera de explicarlo. Cada rebaño a su vez está comandado por un pastor que lo guía y es el encargado de su desarrollo. Los pastores están comandados por el pastor de pastores, al que don Lucio atribuye funciones divinas. Después de recorrer todos los rebaños y de conocer a sus pastores, don Lucio llegó a un valle magnífico en el centro del cual se encontraba el pastor de pastores. Este último lo recibió y felicitó por haber llegado tan lejos en su desarrollo. El chamán le pidió poder seguir aprendiendo y el sumo pastor le indicó una vereda. Don Lucio se enfiló por ella y llegó a 3 montañas, más allá de las cuales ya no existía camino. En ese paraje, este chamán recibió su última iniciación, la cual consistió en aprender a distinguir el bien del mal y el conocimiento de la conducta humana. Más tarde, el pastor de pastores le ordenó regresar a su cuerpo físico y utilizar lo que había aprendido en beneficio de la humanidad doliente sobre la tierra. Bueno, aquí tenéis otra versión de los Yoga Sutras de Patanjali, donde hay un apartado que creo que es el último, donde aparecen cosas que hoy llamaríamos paranormales y que pensamos que el ser humano no puede hacer. Don Lucio hizo lo que se le solicitó y se dedica hasta la fecha a curar y a proteger los plantíos de su pueblo de tormentas y otros percances. De nuevo os meto la pregunta de antes. Si el clima científicamente se genera como se genera, porque hay que intervenir con el tiempo. De hecho, en la ciencia existen, por ejemplo, en la zona que yo vivo, que hay una zona donde se producen muchas tomateras, sacan avionetas, que no sé con qué tipo de material o con, creo que es algo de pólvora, que tiran explosiones para que las nubes que traen lluvia no acudan a las zonas de cultivo, cosas de este tipo. Y eso nos parece una barbaridad. Pero eso es una injerencia total y absoluta desde la ciencia. Aquí hablamos de otra cosa. No sé si después de esto siga habiendo niveles, sigo queriendo pensar que lo que hay son vibraciones, energías, que a través de una conciencia nos van llevando, igual que progresamos nosotros aquí a través del reino de Dios está en ti, llámalo como quieras, Dios o lo que te dé la gana, en el que dices, mira, aprendiendo a vibrar correctamente, yo me evito, lo voy a poner en términos prácticos, estos malos rollos mentales que de verdad no me llevan a nada, en todo, relaciones, emociones, sentimientos, padres, hijos, pareja, trabajo, lo que te dé la gana, poder universal, lo que tú quieras. Que en el mundo material hay gente que tiene interés e intención en que las cosas sean como ellos quieran y tenerlos a todos ahí de alguna manera sometidos, no tengo ninguna duda, esto ha existido siempre. Pensar que esto luego sigue, no lo sé. Lo que sí que creo es que nosotros tenemos el poder individual de pertenecer al todo, que es lo que somos, pertenecemos al todo, y poder elegir aquí y fuera de aquí donde queremos estar. Y en esa fase iremos aprendiendo cosas, como vibracionalmente, como adaptadas a nuestra cultura, visión, al cúmulo de imágenes que utilizamos culturales para procesar las cosas. Si me equivoco algún día, pues ya lo contaré cuando vuelva, si es que vuelvo.
Don Lucio hizo lo que se le solicitó y se dedica hasta la fecha a curar y proteger a los plantíos de su pueblo de tormentas y otros percances. Alrededor de Don Lucio se ha formado un grupo de discípulos que aprende a utilizar hierbas medicinales y otras técnicas terapéuticas. Don Lucio utiliza la limpia para reorganizar la energía corporal y las vistas para diagnosticar. Las limpias las ejecuta auxiliándose de huevos de granja, los que al ser frotados contra el cuerpo de sus pacientes absorben malas energías. Las vistas se obtienen al depositar estos huevos en el interior de vasos transparentes llenos de agua, dependiendo de las formas proteicas, burbujas, disposición de la yema, etc. Don Lucio hace una interpretación diagnóstica en la que no faltan referencias a espíritus y trabajos hechos por envidias y odios. Algunos de sus discípulos son coronados por este chamán. La coronación es una ceremonia iniciática que coloca al aspirante como servidor del tiempo. Esta es una categoría humana, un nivel por debajo de la etérica de trabajador del tiempo. El servidor del tiempo es capaz de curar y de manejar las condiciones atmosféricas, guiado por uno o varios protectores de entre los trabajadores del tiempo. Un ejemplo de un proceso iniciático me fue revelado, nos cuenta Jacobo, por el mismo Don Lucio. Gobi, una muchacha norteamericana residente en Taxco, fue divisada por un rebaño de trabajadores del tiempo. Uno de esos espíritus fue atraído por la muchacha. Este trabajador solicitó permiso para convertirse en protector y guía de Gobi. Estamos en el otro lado, no estamos en la materia ahora mismo, en la Tierra, el espíritu la ha localizado. El permiso fue concedido por el Señor, el que previamente se aseguró que las intenciones del trabajador estaban dirigidas hacia el perfeccionamiento de la muchacha. El trabajador, en forma de nube, fue a buscar a Gobi, encontrándose con la desagradable noticia de que ya no vivía en Taxco. La aspirante fue localizada en los Estados Unidos, a donde había ido de visita. El trabajador esperó a que Gobi tomara un avión de regreso a México y 5 minutos después del despegue lanzó un rayo al aparato. Este rayo tocó el aparato cerca de donde se encontraba la muchacha. El avión logró aterrizar y Gobi subió a otro para continuar su viaje. Nuevamente, 5 minutos después del despegue, el trabajador del tiempo lanzó otro rayo al avión, golpeando la ventanilla en la cual se encontraba Gobi. La nave se tambaleó, pero continuó su viaje con una Gobi mareada y casi inconsciente. Yo supongo que además de esto pensando, vaya viajecito que llevo 2 aviones y me han pegado rayos. Esto que os parece así cómico, pero esto es así. Si te subes a un avión, te pega un rayo en tu ventana y te subes a otro avión y te pega otro rayo en tu ventana, pues dirás, algo está pasando, ¿qué pasa aquí? Os podéis reír, yo me estoy riendo actualmente, ahora mismo, pero es algo que es bastante normal. La probabilidad de que te peguen 2 rayos en un avión en un mismo viaje de un día, pues son pocas, pero bueno, parece ser que pasa. No estoy cuestionando nada, estoy añadiendo a la narración de Don Lucio de Morelos. Al llegar a México, la joven se sentía mal y llamó a un amigo que la llevó con Don Lucio. Este, comprendiendo lo que había sucedido, coronó a Gobi y la informó que su protector le había regalado 2 jardines, el don de la curación y el poder de manejar los elementos atmosféricos. Esta increíble iniciación no es común, aunque el haber recibido una descarga eléctrica, el rayo, se considera entre los servidores veteranos como señal segura de elección por parte de los trabajadores del tiempo. Casos en la historia de la humanidad demostrados, en la actualidad hay muchos, de gente que le da un rayo, o algunos dicen que le parte un rayo, que le pasa el rayo, pues hay. No es que haya muchos, pero hay. De nuevo hacemos la pregunta, ¿es esto una manera de acceder a la iniciación? Yo no tengo respuesta. ¿Está bien esto? ¿Por qué? A mí me parece interesante. A mí me fascinan estas historias. Yo no dudo de estas historias. El que no dude no quiere decir que no me pregunte. Muchas veces en los sueños lúcidos, en los viajes de psilocibina y en tantas otras cosas espirituales, uno tiene el poder. El otro día, en uno de los audios del viaje a la mente,
si no recuerdo mal, o en algo del chamanismo, no lo recuerdo exactamente, hablábamos alguien acerca de los sueños, donde uno puede intervenir en el sueño y darle la vuelta al sueño, pasar de me están persiguiendo, estoy asustado en ese sueño, me persigue un demonio, un ladrón, yo qué sé, lo que tú quieras, un león, pasar al lado contrario, tú perseguir al demonio. Entonces esto me pareció fascinante, me pareció tan fascinante como aquella lectura en la que alguien dijo, no recuerdo exactamente, dijo, joder, el pecado de Adán, una manera de hablar, nos lo pasaron a todos. Bueno, luego hay interpretaciones de esto. Pues si es de Adán, es de Adán. ¿Por qué tiene que pasar a mí el pecado de Adán? ¿Por qué tengo que yo estar ahí y me tengo que bautizar para que me limpie el pecado original? Pero si fue Adán, si fue él, ¿yo qué tengo que ver con la película esta? ¿Por qué tengo que ser yo responsable de su cagada? Entre comillas, una manera de hablar. Lo mismo. Nosotros tenemos la facultad, y esto es lo importante, de modificar la cosa mentalmente, ese miedo, trascenderlo y darle la vuelta. Lo cuento así un poco como de broma, pero es que es así. Es así. Don Lucio dice ser capaz de desprenderse de su cuerpo y en espíritu trabajar en el tiempo, recorriendo el planeta y haciendo buenas obras. Los espíritus le indican cuándo vendrá un paciente y le recomiendan medicinas y procedimientos curativos y terapéuticos. Una vez al año, el 5 de mayo, don Lucio junto con sus discípulos y los miembros de otros linajes de servidores del estado de Morelos se reúnen en una cueva situada en los volcanes Popocatépetl y Iztaccíhuatl, el Caleca, en donde reciben fuerza para poder enfrentarse a las fuerzas del mal y así ayudar a sus comunidades. Resulta interesante descubrir que existen similitudes entre los chamanes mexicanos y los de otras latitudes, como los de Siberia. Según Mircea Eliade, que por cierto ya ha empezado con él, los chamanes siberianos también son iniciados por el rayo y los hay que se dedican, como don Lucio, a curar y defender sus comunidades contra las condiciones atmosféricas adversas. Nos encontramos, pues, esto es lo que tiene que ver con ese podcast que hice acerca de el chamán como local o el chamán como universal. Pues ahí tenéis, universal. Nos encontramos, pues, frente a un desarrollo peculiar de la conciencia, no menos real y significativa que la conciencia occidental, tan preocupada por las condiciones materiales y tan alejada de la espiritualidad. De todas maneras, hay que convenir en que cuando uno oye estas cosas, más allá de que os haya recordado, y por eso lo hago, de que en la ciencia también hay partes que presupongamos que tal, el milagro, presupongamos que esto es un milagro, ¿no? Lo mismo. No deja de ser sorprendente, por eso hay que empezar a tratar las cosas viendo, mirando, entendiendo. Todos tenemos cosas, vamos a llamar paranormales, que nos han pasado, por lo menos muchos, por lo tanto no las negamos, no se niegan. Vamos jugando con eso, pero no es baladí pensar que esto, cuando te lo cuentan por primera vez y tú no lo has visto, pues es chocante, porque es chocante. No lo estoy negando en absoluto. En contraste, los linajes de servidores del tiempo del estado de Morelos mantienen una estrecha vinculación con órdenes de la realidad puramente espirituales. El mismo don Lucio distingue dos mundos, el de los objetos visibles y el de los seres invisibles. Este último, el de los seres invisibles, según él, es un mundo de trabajo, sin odios, discriminaciones ni prejuicios. Todos, en él, trabajan en obras de bondad. Por ello, cuando a don Lucio le fue ordenado regresar a su cuerpo en la tierra, lo primero que sintió es que lo mandaban al infierno. Estuvo, de hecho, a punto de negarse, pero recordó quién se lo solicitaba, el pastor de pastores, y accedió. Esto está contado también de otra manera con esas personas que han tenido una experiencia después de la muerte o durante la muerte en la que han estado muertas, yo diría horas no, pero minutos, 8, 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos, han visto esto que llamamos el túnel, han visto lo que tenían que ver, algunos de ellos vieron otras cosas, pero muchos de ellos han visto ese túnel, le han dejado ver y le han dicho, y ahora te toca volver al cuerpo, pero yo no quiero volver, que yo aquí estoy muy a gustito, lo mismo, y está contado por médicos y por pacientes, o sea, por personas que estaban en el quirófano o en otros lugares. Por ejemplo, esto es muy famoso en algunos accidentes de avión que han ocurrido.
la iniciación de don Lucio. Lo que continúa es la reproducción casi literal del relato de la iniciación de don Lucio al chamanismo, narrada por él mismo, durante una conversación realizada en el recinto de los altares de su casa. Un relato de este tipo requiere para ser obtenido de la confianza del chamán, y esta solo se logra después de pasar por pruebas de intención. En este caso, don Lucio permitió inclusive que se grabara este relato. Yo las cintas de grabación, que no sé si fueron de sonido o con vídeo, nunca me he encontrado con información acerca de si existen o no existen o si están en algún lugar. Lo único a lo que he tenido acceso es a los textos de Jacobo. Encontré a don Lucio jugando con un recién nacido nieto, en el extremo de una pequeña mesa de madera en donde comía el resto de su familia. Las risas se mezclaban con los vapores húmedos que humeaban el temazcal, seguramente preparado para la recién parturienta madre. Me recibieron como si fuera otro miembro más de la familia y me hicieron acompañarlos. Yo venía de Tepoztlán y de pronto sentí que el pueblo de don Lucio era mucho más mi verdadero lugar. El nieto de don Lucio me miraba plácido y relajado, mientras su abuelo, casi sordo, me decía que Dios lo había bendecido de nuevo. Yo sentía un fuego interno casi insoportable y había decidido venir a visitar a don Lucio para pedirle consejo. Él pareció entender mi urgencia y me invitó al cuarto contiguo en el cual una mesa llena de estatuillas y velas servía de altar junto a dos pequeñas sillas de madera. Nos sentamos uno frente al otro y don Lucio se percató de que su veladora roja había desprendido toda su parafina a través de una grieta en el vaso del vidrio que la contenía. Se tronó por demasiado calor, me dijo con una sonrisa. Yo lo entendí como reflejo del fuego que me consumía. Don Lucio me miró a los ojos y yo sentí que me traspasaba. Hay que conservarse, me dijo con seriedad. En estos tiempos el mal anda suelto y trata de meterse, pero uno debe rechazarlo para mantenerse en alto. ¿No? Esta frase contada así tiene mucho mensaje detrás del detrás. Nosotros no pensamos, no queremos pensar, somos mecánicos. Andamos en una vibración confusa acerca de lo que es el vivir. Por lo menos esa es la lectura que yo hago. Nada, y no estoy que esté pesimista, de pesimista tengo poco. Me encanta la vida. Nada debe hacer caer y con la ayuda de Dios todo se arregla. Me gustaron sus palabras, eran un reflejo exacto de lo que sentía y se las agradecí. Después de un instante de silencio concentrado, prosiguió. Es como el otro día. Ya ve que hasta en el tiempo se refleja el otro y trata de dejarnos sin cosechas. Vi en el cielo una nube negra como remolino y me di cuenta que de las 4 direcciones venían igualitas nubes, todas arremolinando y dando vueltas. Me dije que aquello era muy grave y que una gran batalla se estaba dando allí en el cielo. Tomé mi luz y la puse del lado derecho y del izquierdo prendí mi carbón y me preparé para zahumar. Yo me senté en medio de ambas en la puerta de mi casa y preparado para rechazar a aquellos seres. Empezó a granizar y mire, Jacobo, en un instante la tierra se blanqueó. Me puse fuerte y las mandé para arriba y allí se fueron, rápido como habían venido. Se divisaban dirigiéndose hacia Tepoztlán y Zempoala, las condenadas. Yo no pude ocultar mi alegría, reía y de puro gusto palmeaba a don Lucio, quien hacía lo mismo que yo. Es lo mismo con la gente, dije yo de improviso, asombrándome de mis propias palabras. Se tratan de introducir en uno como las nubes y es necesario mantenerse apartado. Y aquí podemos hacernos de nuevo otra pregunta lógica. ¿Por qué algo que viene hacia tu territorio, que tú consideras, porque lo ves negativo, huestes, en lugar de deshacerlo, lo que acaba haciendo es enviarlo hacia otro lugar,
Yo me hago esta pregunta, sobre todo cuando hablamos aquí de cerca de la abundancia, no desees al prójimo lo que no quieres para ti. Entonces, si yo no quiero para mí estas nubes, ¿por qué las envío para allá? Que al final le van a caer a otros. Me lo pregunto, nada más. Así es, me contestó mostrándome su mano izquierda. ¿Ves estos dedos? Pues con ellos aprendí a dirigir el rayo. El súbito cambio en el tema de la conversación me tomó desprevenido. Yo estaba planteándome una pregunta que no tuvo tiempo de subir a la superficie de mi conciencia, pero que después de la observación de don Lucio apareció con claridad. ¿Quiénes serán los seres tras las nubes? Se la planteé a don Lucio y él me miró sorprendido. Pues que no se lo he contado. A lo mejor, pero ya no me acuerdo, le contesté con timidez. Ay caray, Jacobo, pues ahí le va. Mire, el otro día en el campo un árbol fuerte y de tronco muy ancho amaneció sacado de la tierra con todo y raíces y volcado sobre el trigal de un compadre. A mí me llamaron para que lo fuera a ver y diera testimonio. El árbol había sido extraído del suelo por una mano muy fuerte y dejado a una distancia de su origen, sanito, sin una muestra de daño, completo con todo y sus ramas. Yo supe que eso lo habían hecho los del tiempo, que son muy fuertes y que trabajan juntos. Yo también hacía esos trabajos cuando andaba con ellos. ¿Y cómo llegó con ellos? Le pregunté con ganas de volver a oír la historia. Bueno, pues que no le he platicado antes, hombre. Mire, prosiguió con decisión. Un día me llevé mi ganado a pastar al monte. Allí estaba como a las 3 de la tarde, cuando de pronto volteé al cielo y vi como una pelota, hecha de gajos de todos los colores, que se me acercaba muy rápido. La pelota esa brillaba y estaba tan bonita que estiré mis brazos para tratar de atraparla. Así estaba cuando de pronto todo se volvió negro. Como a las 5:30 me desperté en el suelo, sin saber qué es lo que había pasado. Corrí a ver a mis vacas y al tocarme la cabeza la sentí húmeda y sin sombrero. Me sorprendió eso y volví a buscar mi sombrero. Vi que el pasto en donde había estado estaba aplanado y de pronto me acordé lo que había pasado. Me dio un miedo de muerte porque entendí que me había caído el rayo encima. Corrí hacia mi ganado y me encontré con un amigo. Le dije que quería guarecerme en mi casa por temor de que el rayo me volviera a encontrar. Mi amigo se rió de mí y me dijo que aún en la casa podía suceder. Entendí que tenía razón y me conformé. Al fin y al cabo, en todos lados era lo mismo. Me senté sobre una piedra a contemplar el campo. Hacía un sol muy bonito y yo me sentía bien, pero con un hambre del carajo. Nunca había sentido tanta hambre. Me levanté y llegué a mi casa. Mi mujer estaba embarazada de mi primer hijo y no le quise decir nada para no asustarla. Le pedí que me ayudara a quitarme mi gabán y ella se acercó y olía a quemado. Pues ora. ¿De dónde es ese olor?, me preguntó. Yo no le dije nada. Comí como desesperado, pero esa fue la última vez que lo hice. A partir de ese día ya no quería comer y a los 15 días estaba yo en los puros huesos. Me enfermé de muerte, Jacobo, y me tenían que llevar cargado de un lugar a otro porque yo no podía ni caminar. Les pedía que me dejaran morir en mi cama y ya no me pasearan porque nada más me daba más vergüenza. Me llevaron a médicos, a centros de curación y nadie sabía qué me pasaba. Así me pasé 3 años de mi vida. Mi cuerpo estaba de muerte, pero mi espíritu se había desprendido y estaba con los del tiempo. Conocí muchas cosas, Jacobo, y recorrí los rebaños de todos los colores y sus pastores. Oiga, don Lucio, interrumpí, ¿de dónde son los seres de los rebaños? La expresión de don Lucio cambió. Me miró fijamente a los ojos como preguntándome si hablaba yo en serio y después me palmeó la espalda riéndose. ¿Cómo que de dónde son los seres de los rebaños?, dijo riéndose. ¿Qué pasó, Jacobo? ¿Qué pasó? ¿En dónde anda su cabeza? Pues somos nosotros. Fijaros, pues somos nosotros. Sí, hombre, nosotros somos los rebaños. ¿Que a poco no sabe? Caramba. Me sentí apenado, aunque el interrogante seguía en mi interior. Miré inquisitivamente a don Lucio y él parecía adivinar mi duda. Se clareó la garganta y prosiguió diciendo: los colores son varios, blanco, amarillo, después oro, negro. A ver, Jacobo, ¿de dónde salen los colores? Pues yo no sé, don Lucio. Ay, carajo, pues ¿de dónde anda? Pues ¿dónde anda esa cabeza, hombre? Mire, los blancos somos nosotros, los mexicanos, los güeros, pues, los americanos, los de oro son, pues, los alemanes.
Yo creía que los negros eran los americanos, don Lucio. No, hombre, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Todos somos iguales y más allá, más entre los del tiempo. Allá sí se trabaja en igualdad, aunque siguen existiendo los colores. ¿En qué se trabaja?, pregunté con curiosidad, sintiéndome como un niño chiquito frente a un enorme sabio viejo. Eso sí que es bonito, dijo don Lucio, con una sonrisa. ¿Existen muchos trabajos? Pues que no se lo he contado. El primer año estuve trabajando con el tiempo. Caminaba con los rebaños de un lado hacia el otro. Allí, en un minuto, uno camina de México a Estados Unidos. Vigilábamos las nubes y los relámpagos y dábamos vueltas alrededor del mundo, cuidando y cambiando el rumbo de las tormentas. Mire, ¿ve esta mano? De los dedos salían luces para mover los rayos. El segundo año estuve trabajando la tierra. Aprendí a reconocer las semillas y a plantar y a cosechar. Hoy sé cómo cuidar el maíz, el trigo, el frijol, las habas, todo lo que se puede plantar. El tercer año conocí todos los rebaños y sus pastores. Como ya le dije, los rebaños son de todos los colores y el primero de ellos es el blanco y ese somos los mexicanos. Yo había estado en una reunión en Tepoztlán en la cual un arqueólogo, Alexander von Gutenau, había defendido las tesis de que México había sido visitado por hombres de todas las civilizaciones mucho antes de Colón. Yo le había preguntado si eso significaba que el mexicano actual era el producto de la mezcla de todas esas razas y él había dicho que sí. Esto que cuenta Jacobo se sigue contando hoy en día, lo cuentan mucha gente, lo cuenta Mario Viniglio, el traductor de la Biblia, y tantos otros. Esta es la teoría de los astronautas prehistóricos. La luz blanca es la mezcla de todas las luces y eso coincidía con lo que decía don Lucio. Saber, y él me contestó diciendo que en México estaba el centro. Así es, Jacobo, México es el centro y por eso nos visitan tanto. Nosotros tenemos esa luz. Yo acababa de regresar de India y Nepal y la observación de don Lucio reflejaba en mi propia opinión. El mexicano parecía poseer el contacto con el centro mismo de la consciencia, sobre todo el mexicano del campo. Por eso mismo, antes no soportábamos a los extranjeros, los sentíamos lejos y extraños de ese centro, y eso nos resultaba muy difícil, me dijo don Lucio con convicción. Es que ese centro, añadí yo, es el más grande tesoro, es de allí que se puede sentir el infinito. Es nuevo cada instante y al mismo tiempo igual, desde allí se puede curar y todo adquiere significado. Así es, dijo don Lucio, palmoteándome la espalda. Veo que usted me entiende y por eso véngase un día de madrugada y en ayunas para que pueda tener el testimonio de los colores de los rebaños. Eso es muy importante saberlo, muy, pero que muy importante. Obviamente, la invitación me sedujo y le dije que vendría un sábado a dar testimonio. Le recordé a don Lucio que me estaba contando su encuentro con todos los rebaños. Se aclaró la garganta y continuó su relato. Caminaba entre ellos y así un día llegué a un valle muy grande en donde estaban reunidos todos los rebaños y sus pastores. Las montañas estaban llenas de ellos y todo se veía muy preciso y muy precioso. A la mitad del valle estaba el pastor de todos los pastores sentado en una roca con una barba blanca muy larga y un bastón sobre sus rodillas. Yo estaba en la orilla del valle y cuando los rebaños me sintieron, abrieron camino. Caminé entre ellos y poco a poco me fui acercando al pastor mayor. Cuando llegué a él, me miró y recogió su bastón. Me dio la bienvenida y me dijo que yo estaba allí gracias a la voluntad de Dios. Me preguntó si deseaba seguir hasta el final del camino y al decirle que sí, me señaló una vereda y me indicó que después de recorrerlo regresara a donde él estaba. Así es que seguí caminando hasta que llegué a una montaña que obstruía el camino. Otras dos montañas a los lados resguardaban un pequeño valle. A la izquierda, una cruz con el Cristo en ella me miraba. Jesús estaba allí, sin clavos, por su propia voluntad. A la derecha había 3 arcones y un vigía. Me acerqué al primero y el que lo cuidaba me preguntó si deseaba ver su interior. Le dije que sí, y lo abrió. Un agua cristalina estaba allí, revoloteando tranquila. Unas gotas me salpicaron y una me cayó en la frente. Comprendí que era el líquido del bien. La segunda caja contenía un líquido cenizo y turbio, y también daba vueltas y revoloteaba en remolinos. ¿También fue salpicado por ese agua?, pregunté. Sí,
también. Y entonces se me dijo que la tercera caja era terrible y que si quería no me la enseñarían. Me negué y la tapa fue abierta. Un remolino terrible la lanzó al aire y pude ver el interior. Animales horribles vivían adentro, víboras espantosas que cruzaban con ranas. Víboras espantosas se cruzaban con ranas y sus bocas venenosas salían de la superficie de un líquido muy oscuro tratando de morderme. De nuevo recordar el podcast La historia de los infiernos. Después de ver todo eso, regresé con el pastor mayor. Me dio la bienvenida de nuevo y me dijo que todo me había sido mostrado porque esa había sido su voluntad. Ahora me siguió diciendo, es mi voluntad que regreses a tu lugar de origen y allí recibas a todos estos rebaños y los orientes hacia la luz y los despiertes. Yo me sentí morir. Después de 3 años de estar en la gloria, me hacían regresar al infierno de la tierra. A pesar de mi disgusto, acepté mi misión, pero le pedí al pastor que su presencia me acompañara en mi trabajo. No solo eso, me contestó, también tendrás la ayuda del mundo espiritual. Regresé, pues, a este mundo. De una tarde le dije a mi mujer que me ensillara una burrita. Así lo hizo y monté en ella y me fui al campo. Encontré un prado junto a un árbol y allí me acosté. Me levanté después de unas horas y regresé a mi casa. Mi mujer me recibió y poco a poco me fui curando yo solo con ayuda del campo. El pastor mayor también me permitió cobrar mis curaciones y darme tiempo para cultivar el campo y así mantener a los míos. Un día vino un señor al que yo le había ayudado. Me ofreció darme un puesto en el Seguro Social, en la Ciudad de México, para hacer mi trabajo. Yo le dije que no. Nada más lo miré a los ojos y le dije que pues, ¿qué pasó? Que yo no quería volverme como uno de ellos, sino más bien mantenerme responsable de mi trabajo. Él me insistió, me dijo que tenía muchas influencias y que nada más era cuestión de que yo firmara unos papeles y eso bastaba para asegurarme de por vida. Pues ¿qué pasó? Le volví a decir y me volví a negar. Él se enojó y me dijo que yo no aceptaba ni lo regalado. Luego, pues yo me di cuenta que aquí es mi lugar y aquí recibo a las gentes de los rebaños. A veces vienen sacerdotes y yo les pregunto acerca de sus rebaños y ellos no entienden de qué les hablo. Hágame favor, si ellos no entienden, entonces ¿quién? En resumen, queridos amigos, aquí tenéis el relato de don Lucio de Morelo en este viaje chamánico. En su viaje de iniciación, el próximo día tenemos una grande de las grandes que se llama Doña Pachita. Que tengáis un excelente día. Hasta mañana.